السلام عليكم ورحمة الله. سيمون بوليفار مناضل فنزويلي يعد من أقوى الشخصيات السياسية في تاريخ السياسة العالمية. قاد بنجاح حركة الاستقلال في 6 دول بأمريكا اللاتينية، وترك إرثا سياسيا واجتماعيا وعقائديا ظل يسيطر على القارة الأمريكية ككل. نظرة إلى حياة سيمون بوليفار وتاريخه وإرثه من الداخل. معكم زينب الصفار، تابعونا. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. أرستقراطي فنزويلي قاد حركة تحرير 6 من دول أمريكا اللاتينية حتى نال بامتياز لقب المحرر. إنه سيمون بوليفار من أقوى الشخصيات في تاريخ السياسة العالمية. ولد في القرن ال18 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في أسرة ثرية. خاض أكثر من 100 حرب ضد الإمبراطورية الإسبانية في جنوب أمريكا، وغطت حملاته العسكرية مرتين أرض الإسكندر الكبير. جيوشه لم تحتل قط، بل حررت الأرض التي وطئتها، فهو آمن بأن قدر الإنسان هو الحرية التي تظل نبضه الطبيعي الذي يواجه به الرياح العاتية. أفكاره أشعلت الأمل، وشجاعته تحدت الإمبراطورية المحتلة. أمريكا الجنوبية كانت تتوق إلى ذلك الطوفان الذي أعتقها وأغرقها بالحرية. روحه غيرت المصير، فهو كان يمثل الإنسان والشعب. تحية إلى ذلك القائد الملهم سيمون بوليفار، مع مساعد وزير الخارجية الفنزويلية رينالدو بوليفار، الذي يحدثنا من الداخل عن شخصية المحرر الساحرة وبمن تأثر في شبابه ومتى كانت لحظة التحول في حياته، وعن دراسته وتوقه إلى الاستقلال والتحديات التي واجهها خلال حكمه وحكمته وميراثه السياسي والمؤسسي، لا فقط في فنزويلا وأمريكا اللاتينية بل في كل القارة الأمريكية، وعن أفكاره الثورية التي لا تزال تؤثر في الأمريكيين اللاتينيين حتى اليوم، والتي أضحت العناصر الأساسية التي ارتكز عليها الرئيس الفنزويلي الراحل يوغو تشافيز في الثورة البوليفارية. Mr. Reinaldo Bolivar, Deputy Foreign Minister for Africa and expert in the history of Venezuela, welcome to The Inside. Sí, gracias por You're most welcome, sir. Well, Simon Bolivar played an instrumental role in the establishment of Venezuela, of Peru, of Ecuador, of Bolivia and Colombia as sovereign states independent from the Spanish rule. Can you please tell us more about this powerful man? How much was he influenced by his tutors, by his education, that led him to become what he was, the liberator of Latin America? Simón Bolívar, es importante destacar su educación, la manera como fue creciendo. Bolívar fue un niño huérfano a temprana edad. A los 2 años no tenía padre y a los 9 años no tenía madre. Y su crianza fue dada a personas de origen africano, la negra Hipólita, la negra Matea, entre ellas. Por tanto, recibió una gran influencia de las ideas libertarias de los africanos que habían sido esclavizados en Venezuela. Y apareció otro gran hombre al lado de Bolívar, otro Simón, llamado Simón Rodríguez, considerado su primer maestro, con quien Bolívar, además de obtener una visión de libertad total de América, pudo conocer a Europa. Con Simón Rodríguez, Bolívar conoce a Francia, conoce a Roma. En el año 1805, Bolívar hace un juramento ante Simón Rodríguez, el cual era jurar libertad a América del oprobio del imperialismo español. Apenas el libertador era un hombre de 22 años, pero iba a hacer realidad ese juramento. La educación fue vital. A su lado hombres como Andrés Bello,
estas personas de origen africano que estuvieron a su lado, sus tutores, y luego el libertador Simón Bolívar se casa en España. En el año 3 se casa con una española de nombre María Teresa del Toro, que muere. Bolívar queda solitario, y entonces aquella soledad de padres, de esposa, lo hacen abrazar completamente la idea de la madre patria, de libertar a Venezuela, pero no solamente libertar a Venezuela, libertar a toda la América, en aquel momento llamada la América Española, la que iba desde la olla argentina hasta México, porque ese Bolívar también quería darle libertad a Cuba, a Puerto Rico, entre otras grandes naciones. Ese Bolívar era muy rico. El Bolívar del año 1805 era uno de los más millonarios hombres de Venezuela. Los Bolívar tenían propiedades en Caracas, en el llano venezolano, en el interior del país, propiedades en España, propiedades en el Caribe. Y sorprende que este hombre se desprenda de todo ese caudal de dinero que tenía para dedicarse a la causa de la libertad. Right, right. Allow me now to ask you about an incident which was very important incident, like a turning point in the life of Simón Bolívar. On August 15, 1805, while he was in Rome, in Italy, Bolívar found himself with his tutor, Rodriguez, on Monte Sacro, a place associated in Roman history with the freedom from oppression. Then he was 22 years old. He grasped the hand of Rodriguez, and he was on his knees, and he vowed to free his country. Was this the turning point in the life of Simón Bolívar? Sí, fue el 5 de agosto de 1805. Bolívar subió con Rodríguez, Montesacro. Por cierto, el presidente Hugo Chávez, cuando cumplió 200 años Montesacro, ordenó allí con el gobierno italiano crear una gran escultura que aún se conserva. Bolívar había recibido de Simón Rodríguez las ideas de la libertad, pero también de las luchas que sostenía el imperio romano por conquistar otros terrenos. Y Bolívar dijo, yo no quiero ser un conquistador de países, yo quiero ser un liberador de países. Se viene a Venezuela Bolívar y pasarán unos años. Ya en 1809 hay indicio de que Bolívar quería participar o participó de alguna forma con sus hermanos en la causa del 19 de abril de 1810, pero fue descubierto por los españoles e hicieron que Bolívar se fuese a unas propiedades que tenía en el interior del país. Pero Bolívar, una vez que se decreta la independencia de nuestro país en el 5 de julio de 1811, Bolívar se va a poner a las órdenes de Miranda. Es Bolívar quien trae a Miranda desde Inglaterra para Venezuela. Se lo trae en el año 1810 y gracias a Bolívar Miranda se va a poner al frente de manera provisional de nuestro ejército y va a ser incluso jefe supremo de la nación. Por lo cual quiere decir que Bolívar estaba haciendo letra viva su juramento de 1805. Simón Bolívar lived for quite a while of his youth, and he was educated in Europe, actually in Spain. He lived also in France and in Italy. To what extent has this tinted his character, has influenced his character, and how? Sí, Bolívar él fue varias veces a Europa, pero una vez que muere su esposa, Bolívar va a pasar un par de años entre España, Francia y Roma. Recordemos que Bolívar because he suffered out of her death. Yeah. Bolívar recibe una instrucción militar de parte de España. Bolívar llega a ser teniente del ejército español. Por tanto, esa gran parte de las estrategias militares de Bolívar contra los españoles lo aprendió de ellos mismos, de los españoles, y lo va a enriquecer con su lectura. Bolívar, una de las cosas más importantes de estar en Europa es que Bolívar presenció
la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador. Eso va a marcar la vida de Bolívar y la diferencia de nuestro libertador con los héroes europeos. Bolívar quedó sorprendido, y así se lo confiesa a su más allegado, de que un hombre pudiera coronarse, o lo coronó el Papa en ese momento, para ser el jefe de países, para ser el jefe absoluto, para legislar, para ejecutar y para mandar. Y Bolívar dice que no es la gloria que él espera. La gloria que él espera es ver países libres, con poderes públicos separados. Y el libertador Simón Bolívar va a ser un gran defensor y va a ser un gran promulgador de que en los países que va a libertar, como son Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y la propia Ecuador y Panamá, hayan los poderes públicos constituidos, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder moral, porque él presenció en la coronación de Napoleón que allí el poder era absoluto, y Bolívar no quería absolutismo para nuestros países, ni quería reyes ni príncipes para nuestros países. Eso es una de las grandes influencias de la presencia de Bolívar, que va a conocer a una España gobernada por reyes, a una Francia gobernada por un emperador y a una Gran Bretaña gobernada también por un rey. Now, allow me here to ask you something about the character more of Simón Bolívar. He came from an aristocratic, affluent, rich family, and yet he pursued the path of the struggle for independence. How can one understand this? Yo en varias oportunidades he insistido que Bolívar vivió directamente la pobreza, primero de la cuadra de los esclavizados, porque las familias pudientes como la Bolívar tenían muchos esclavos. La misma familia Libertador poseía casi unos 1000 esclavizados a lo largo de su historia. Pero sobre todo luego Bolívar va a ir al exilio en el Caribe y se va a encontrar con Petión en Haití, que fue la primera república negra. Petión le dice a Bolívar que debe liberar a los esclavizados en Venezuela, porque debe hacer una revolución popular. Bolívar comprende que la única manera de liberar a Venezuela y a América del dominio español era hacer una revolución popular. Por eso el 2 de junio de 1816, cuando viene de Haití a Venezuela, él decreta la abolición de la esclavitud y dice: todo aquel que vaya a la causa de la independencia quedará libre de inmediato, él, sus hijos y toda su descendencia. Es decir, para Bolívar era más importante ver a su país libre que poseer grandes fortunas. De hecho, Bolívar su propia fortuna la va a invertir para poder sustentar a los soldados y sustentar la guerra. Hay un hecho muy importante. Bolívar recibe de parte del Ayuntamiento de Perú 1 millón de pesos como premio por la libertad. Y Bolívar ese millón de pesos dice: lo voy a usar para traer grandes educadores a Venezuela y pagarle su sueldo. De hecho, se trae a un gran educador llamado Lancaster. Es decir, el libertador, para él la mayor fortuna era la libertad, la educación y la felicidad del pueblo, como lo expresó en varias oportunidades. El mejor gobierno es el que da al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Right. Allow us, Dr. Bolívar, to stop now for a short break, and then afterwards we'll be discussing more the challenges that Simón Bolívar has faced while he was trying to lead Latin American countries into liberation. But after the break, إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية واجه عددا من التحديات أثناء سعيه إلى التحرر من الحكم الإسباني، وكذلك في عملية الحكم تحديات متعلقة بالحكم وأخرى متعلقة بالحصار الإسباني الذي أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية. رينالدو بوليفار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والخبير في تاريخ فنزويلا يخبرنا عن كيفية معالجة سيمون بوليفار لكل هذه الأمور. El libertador Simón Bolívar
El primer gran reto que tuvo para darnos libertad fue cómo armar un ejército, cómo constituir un ejército capaz de enfrentar a los españoles. Para eso el Libertador va a hacer alianzas con Nueva Granada y en Venezuela participan una gran cantidad de los hoy colombianos en el ejército. Participan también ingleses. Igualmente, otro gran reto era lograr el reconocimiento por parte de otras naciones de Venezuela como nación. Y el Libertador va a desplegar toda una ofensiva diplomática, a la vez que hace la guerra, una ofensiva diplomática que va a llevar a hacer cartas a Argentina, a Gran Bretaña, a la propia España, a personeros de España y al Caribe, a Estados Unidos. Un tercer reto del Libertador era cómo mantener esas tropas. Por tanto, vamos a ver una serie de documentos en los cuales el Libertador prepara o solicita ayuda y va a integrar a los diversos caudillos venezolanos, porque en época de independencia habían varios caudillos, entre ellos José Antonio Páez, Santiago Mariño, que cada uno tenía un ejército por separado. El Libertador logra unirlos, eso es sumamente importante. Con la ayuda del propio Haití, el Libertador va de alguna forma a equilibrar la balanza del poder. Un tercer gran reto era constituir las instituciones, por lo que el Libertador va a preocuparse para que haya un Congreso de la Nación, para que haya un Poder Judicial. Y luego, muy importante, era cómo hacer que las naciones vecinas de Venezuela también fueran libres. Por eso el Libertador se empeña en liberar a las naciones que te he citado, desde Venezuela prácticamente hasta Sudamérica y en el Caribe, para evitar que los españoles vuelvan a entrar. Por eso convoca al primer Congreso unionista, que es el llamado Congreso de Panamá, y es el Libertador Simón Bolívar quien introduce en el mundo la doctrina de la unificación de los países, que algunos también han llamado integración. He said something very important, which is in one of his many eloquent political manifestos. He said, quote, "Not the Spanish, but our own disunity led us back into slavery. A strong government could have changed everything." And also, while he was in Jamaica, he wrote his most famous document, which is Letter from Jamaica, in which he declared, "A people that love freedom will in the end be free." He foresaw a great federation of Hispanic American republics, which would deserve the same respect European nations. What can you tell us about the ideological legacy and heritage of Simón Bolívar? La Carta de Jamaica que tú bien citas es uno de los documentos fundamentales del Libertador Simón Bolívar. Este año 1815 cumple 200 años. El Libertador sale de su exilio en Venezuela, pasa por Aruba, Curazao, Bonaire y luego está en Jamaica, donde escribe esta carta a un caballero inglés. El gran legado de esta carta, que aún se mantiene vigente, como otros documentos del Libertador Simón Bolívar, como fue el discurso de Angostura, es la libertad por sobre todas las cosas, la integración total, el unionismo por sobre todas las cosas. El Libertador creía en la unidad. Es un legado que luego va a retomar el presidente Hugo Chávez Frías. Cuando el presidente Hugo Chávez Frías se empeña en fundar la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el ALBA, que es la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA, o la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, el presidente Hugo Chávez lo que está es poniendo en ejecución un legado del Libertador Simón Bolívar, porque el Libertador Simón Bolívar es el primero en el mundo quien dice hay que integrar a los países políticamente, económicamente, culturalmente. Por eso él no hablaba de integración, él hablaba de unión, el unionismo de Simón Bolívar. Ese va a ser el gran legado. Otro de los grandes legados del Libertador Simón Bolívar es el poder moral. El Bolívar decía, hay un poder legislativo para hacer las leyes, hay un poder judicial para hacer cumplir las leyes y para dictar sentencias, hay un poder ejecutivo para ejecutar el bienestar del pueblo, y debe haber un poder moral que vele por las costumbres, por la cultura, que evite la corrupción, que esté pendiente de los grandes valores del hombre y la mujer. Ese es uno de los legados del presidente
Simón Bolívar, que también fue presidente, y que el presidente Chávez va a retomar. En nuestra Constitución del año 1999 se introduce el poder moral, llamado el poder ciudadano en Venezuela, que es un legado directo del libertador Simón Bolívar. Sir, some observers claim that today outside of Latin America in which or where Simón Bolívar is practically worshipped, his name is almost unknown in other parts of the world. Who is to be blamed for that? Hay dos etapas en la difusión de la obra de Simón Bolívar. Una primera fue, una vez que Bolívar muere, las oligarquías venezolanas intentan sembrarlo en el olvido. Solamente destacan su parte militar y su parte mitológica. Así fue por casi 200 años. No se difundía la obra de Bolívar sino para académicos. Con la llegada del presidente Hugo Chávez en 1998, esto cambia. Chávez va a rescatar al Bolívar político, al Bolívar de la doctrina, al Bolívar humano, al Bolívar que quería libertad. Se ha avanzado mucho. Sabemos que, por ejemplo, la UNESCO tiene un premio Simón Bolívar. Ahora bien, creo que lo más importante de tu pregunta es su obra, su pensamiento y su acción. Eso se ha divulgado. Tú sabes que la Unión Europea en su momento, cuando quería convertirse en una unión política, ellos estudiaron cómo Bolívar hizo para hacer la unión política que se llamó hoy la Gran Colombia, donde Bolívar logró unir a Venezuela, a Nueva Granada, a Ecuador, en algo que se llamó hoy que se llamó la Gran Colombia durante 11 años. Los europeos estudiaron cómo el libertador pudo hacerlo. No los conquistó, no fue a la guerra, sino que logró unirlo. Y esperaba unir a otros países como Bolivia, como Perú, y quería hacer una confederación de estados cuando convocó al Congreso de Panamá. Hoy en día Bolívar es más conocido gracias a la obra de Chávez, gracias a la obra de otros bolivarianos como Rafael Correa en Ecuador, como Evo Morales en Bolivia, como Fidel Castro en Cuba. Son defensores de la obra de Bolívar y sobre todo promulgan esta obra. Y esto que ustedes están haciendo hoy es muy importante porque este es uno de los pensadores más universales del siglo XIX que aún mantiene vigencia, el libertador Simón Bolívar, que Venezuela lo tiene como legado, pero a la vez dice, es de todo el mundo. Right, Dr. Reynaldo Bolivar, Deputy Foreign Minister for Africa and expert in the history of Venezuela, many thanks indeed for joining us from the Museum of Simón Bolívar in Caracas, Venezuela. Gracias a usted por esta entrevista y por esta oportunidad de darle a su país y al mundo árabe una semblanza del más grande hombre que ha tenido América, como es Simón Bolívar. It's our pleasure, sir. Many thanks indeed for joining us again. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل. من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين من داخل متحف سيمون بوليفار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. السلام عليكم ورحمة الله.